Hola, buenos días chicos. En este segundo video he querido venir a explicarles en qué consiste la sustancia pura. Retomemos un poquito el video anterior. Las materias se clasifican en dos tipos de materia o dos clases de materia. Sustancias puras, aquellas que no pueden ser divididas por ningún método. Y las mezclas, que son las combinaciones de dos o de más compuestos. Dentro de las sustancias puras tenemos dos tipos: elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos químicos tienen como características, primero, ser indivisibles. ¿Qué significa? Que no puede ser dividido en partículas mucho más pequeñas. Voy a poner una situación o un ejemplo. Si yo tengo un elemento de hidrógeno, por mucho que yo quiera dividir ese elemento de hidrógeno, esta mitad y esta mitad seguirán siendo hidrógeno. Si yo lo sigo dividiendo, esta mitad y esta mitad seguirán siendo hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno mantiene sus propiedades y cualidades en cualquier punto del cual estemos hablando. Segunda característica o segunda cualidad, que el hidrógeno está formado por átomos. Los átomos son la unidad básica de la materia, es decir, lo más pequeño. Es como si yo les dijera, la unidad básica de la vida es la célula, porque la célula forma a todos los seres vivos. Bueno, en este caso la materia está formada por átomos. Presenta propiedades únicas. Significa que un elemento tiene unas cualidades o características que no se repiten en otros elementos. ¿Qué quiere decir? Que este elemento es único, no presenta unas características, puede presentar características parecidas o similares a otros grupos de elementos, pero guarda sus propias cualidades y características. Cuarta propiedad es que se encuentran ubicados en la tabla periódica. Bueno, bien, la tabla periódica es como un registro donde se organizan los elementos que conforman la materia, y es como si yo dijera un diccionario. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de material del cual nosotros estemos hablando está formado por uno de los elementos que se encuentran dentro de la tabla periódica, pero la tabla periódica es un tema para más adelante. Los elementos químicos se representan a través de símbolos. Ejemplos: este símbolo, el elemento del hidrógeno. El símbolo se escribe en mayúscula y normalmente es la inicial del nombre. Digo normalmente porque en algunos casos se utilizan una serie de raíces latinas o griegas, dependiendo de en qué momento se descubrió. En este caso, el primer ejemplo que les muestro aquí es el hidrógeno. Miren que la primera letra corresponde al símbolo. En el segundo caso es el oxígeno. Estos son elementos químicos y se encuentran ubicados en la tabla periódica. Por otro lado, tenemos los compuestos químicos. Los compuestos químicos son combinaciones de dos o de más elementos. Ahora, se combinan en proporciones definidas. ¿Cómo así? Significa que si yo voy a formar un elemento, un compuesto, como por ejemplo la sal común, la sal que nosotros echamos en la cocina, él va a tener unos dos elementos que lo conforman. El primero es el cloro y el segundo es el sodio. Por eso recibe el nombre de cloruro de sodio. Pero estamos hablando de que este está formado por dos elementos y que existe un elemento del cloro y un elemento del sodio, perdón. Eso significa que las proporciones son definidas. Los compuestos o moléculas se representan a través de fórmulas químicas. Voy a poner este ejemplo. Yo tenía un elemento o un átomo de hidrógeno. Este puntico, más adelante les explicaré qué significa con más propiedad y profundidad, pero este puntico es
el electrón que el elemento tiene. En la tabla periódica aparece como tal. El oxígeno también tiene, pero el oxígeno, a diferencia del hidrógeno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo elemento necesita llegar a 8 electrones. Entonces, el oxígeno le faltan 2. Es por eso que cuando se combina, se puede combinar con 2 hidrógenos. Eso va a formar una molécula, H2O, comúnmente conocida como agua. Lo que quiero dar a entender aquí es que esto de las proporciones definidas es que este numerito de aquí me indica cuántos elementos hay dentro de la molécula, cuántos átomos hay dentro de la molécula. Ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, que nosotros eliminamos cuando respiramos, y el CH4 o metano, que es comúnmente conocido como gas de los pantanos. Una vez dicho esto, me gustaría hacer un breve resumen. Primero, la materia se clasifica en dos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se clasifican en elementos químicos y compuestos químicos. Miren ustedes, los elementos están formados por átomos y los compuestos están formados por elementos. Cada quien maneja sus propias propiedades y por lo tanto podemos encontrar de que estas se consideran sustancias puras. Ok, chicos, esperemos otro video donde se explicarán las mezclas. Chao.